Bien. Esta va a ser ya la segunda semana de su curso. Y la semana pasada estuvieron con Medina y vieron todos estos temas que eran desde descripción estadística de los partículas, no, de los sistemas de partículas, y vieron los primeros 4 o 5 secciones. Y a mí me toca ya nada más rematar esa última. La forma en la que yo suelo ver las clases es, en vez de estar escribiendo aquí párrafos y ecuaciones, es más una especie de lectura asistida. Y me explico, no es que les voy a estar leyendo. La versión anterior de los conceptos básicos va a ser más que una sesión antes ustedes lean al menos de manera superficial. Y pues yo tengo marcados ciertos puntos que creo que son importantes. Y entonces, lo importante de esta semana es que ustedes expresen sus dudas de qué es lo que va a ocurrir, más que estar anotando y demás. Es más que haya una interacción entre ustedes y yo. Sé que la razón por la que nos vinieron a buscar era por darle cuenta a uno de sus profesores, y aquí pues ustedes van a tener 3 diferentes formas de enseñar una clase, al menos la de él, la mía y después la de Magdalena. Entonces, el objetivo de esta semana es que ustedes adquieran al menos los primeros pasos para que ustedes no necesiten un profesor para agarrar un libro de física y desarrollarlo. ¿Sí? Creo que es parte de esta caja de herramientas que mencionaba Magdalena. O sea, no porque sepan que un profesor no es bueno en alguna materia, pues dejen de estudiar física técnica, física de partículas, lo que sea, solamente porque no tienen un profesor. Regularmente, al menos a nivel licenciatura, les dan clases investigadores que no tienen muchas herramientas docentes. Si tienen herramientas docentes, pues se agradecen, pero no es parte de su formación. De manera particular, en la licenciatura yo tuve mis 2 mejores cursos. Uno de ellos fue por una profesora que era docente. Ella me dio álgebra lineal y creo que ha sido el mejor curso de álgebra lineal, cómo preparar la clase. El otro curso que fue el mejor que tuve en la licenciatura fue el de mecánica cuántica, y eso lo hizo un investigador. Entonces, hay docentes que son muy buenos, docentes que no lo son tanto, y hay investigadores que también son muy buenos dando su clase y otros que no son tanto. Entonces, independientemente del factor humano de cada una de las clases, espero que al menos de sus primeros pasos hacia una especie de capacidad autodidacta. Entonces, para que no estén con la presión de estar escribiendo cosas o tomando apuntes de las cosas que vamos a estar conversando, es que voy a estar grabando las sesiones. Terminando la clase, voy a tratar de comprimirlo lo más posible y lo voy a subir a YouTube, y ahí les voy a dar no estoy en un grupo, le voy a decir a Magdalena que les envíe la liga de él. O si no, con Frida, recuerda que se los mando. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿hasta qué tema vieron con el 3.5, 3.4? No sé. Ok.
esta fórmula para el número de energías, perdón, la energía posible de un número de un sistema compuesto de ese número de partículas. Esta fórmula adelantamos la clase una semana porque la siguiente semana no vamos a tener curso, porque vamos a estar en el congreso. Entonces, por eso empezamos antes. Pide apuntes. Ok, bueno. Entonces, hasta donde vieron era un sistema aislado compuesto por una conexión de partículas. Y ahora lo que sigue es ver qué pasa si tienen dos sistemas interactuando. Okay. Entonces, antes de resolver cualquier problema de física estadística, primero tienen que resolver el problema físico intrínseco. Es decir, si tienen un sistema que se comporta, cuyas partículas se comportan clásicamente, utilizan hamiltonianos, utilizan lagrangianos para poder resolver el problema físico y saber cuál es la variable física de la que ustedes están interesados, ya sean energías, momentos, posiciones, etc. Si el sistema se comporta como un sistema cuántico, entonces primero tienen que resolver el sistema cuántico antes de hacer cualquier problema de estadística. Entonces, no sé, supongamos que tenemos un sistema compuesto por un montón de osciladores cuánticos. Entonces, resolvemos las ecuaciones de Schrödinger y sabemos cuáles son los niveles energéticos en función de la frecuencia del sistema. Entonces, una vez que tenemos una forma de describir a nuestro sistema, ahora podemos saber cuáles son las energías accesibles a nuestro sistema. Y a partir de eso podemos empezar a contar estados. ¿Sí? Ok. Entonces, el siguiente paso es, una vez que ustedes ya resolvieron el sistema físico y ya le pudieron obtener toda la descripción a partir de ciertas variables que ustedes conocen, ahora el siguiente paso es, ¿qué pasa si tenemos un sistema interactuando con otro? ¿Sí? Entonces, aquí en el libro lo manejan como el tema de interacción entre partículas y de manera esquemática. Colocan dos sistemas. Y ahora. ¿Sí? Entonces, este sistema se comporta de una cierta manera, tiene alguna colección de estados en la que el sistema puede estar. De manera independiente, este otro sistema también tiene su propia colección de estados, descrito por sus propias leyes físicas y restricciones. Y entonces, falta definir qué es lo que pasa con esta pared. Como vieron en nuestros cursos de termodinámica, pues tenemos diferentes tipos de paredes, unas que permiten el flujo de energía, el flujo de partículas, entre otras cosas. Otras que pueden ser móviles, permeables, que pueden ser turbios, etc. Okay. El primer ejemplo que muestra el libro es un sistema compuesto por dos sistemas de partículas que pueden intercambiar energía. Es decir, hay un intercambio energético. A partir de estas dos, aún no sabemos qué tipo de energía, pero es algún tipo de cambio. Entonces, se define un sistema total de esta forma y entiéndase la suma de una forma mucho más amplia, en donde
pues dependiendo de si tu variable es intensiva o extensiva, pues esta operación suma puede significar una cosa o otra. Ok, entonces podemos colocar algún tipo de construcción. Por ejemplo, este sistema está definido por algún estado energético y este otro sistema por algún otro estado energético F'. Entonces, la energía total de nuestro sistema va a ser una variable extensiva, que la suma es regularmente la conocemos. Entonces, nosotros podemos empezar a meter ciertas construcciones. Por ejemplo, que el sistema completo esté aislado del universo. Y si está aislado del universo, estas dos, la suma de ambas energías, pues tiene que ser una constante. Entonces, así es como vamos a tener definido uno de nuestros sistemas, pero si nosotros queremos hacer estadísticas, vamos a necesitar un conjunto de diferentes sistemas compuestos. Se llaman A1, A2, AM. Y entonces, a la hora de realizar diferentes experimentos, nosotros vamos a encontrar que este sistema se encuentra en algún estado energético E1. La siguiente vez que realicemos un experimento, vamos a encontrar que el sistema se encuentra en E2, en E3 y así sucesivamente. Entonces, lo primero que podemos hacer es calcular una energía. Entonces, definimos nuestra energía promedio. A la suma igual de 1 hasta el Ajá. Entonces, nosotros podemos identificar que y este es el problema del promedio estadístico que sabemos de toda la vida. Entonces, nuestros sistemas pueden estar en diferentes condiciones, tanto que nosotros cambiemos alguna de las variables, no sé, movemos esta pared, o metemos algún campo magnético, o campo eléctrico, campo de carga, qué sé yo. Entonces las condiciones de nuestro sistema van a cambiar. Y entonces vamos a poder tener una condición inicial, que es el sistema sin perturbar. Después, cuando pasamos a nuestro siguiente estado, entonces de manera análoga vamos a definir una energía promedio final. Ok. Entonces, aquí todavía no hacemos mucho. Solamente estamos haciendo una estadística de cada uno de los posibles estados en los que puede estar el sistema. La construcción que tenemos aquí, ahora sí nos va a permitir empezar a hacer cosas en torno a nuestro problema. Entonces, nosotros podemos así a nuestro sistema.
más que esto es particular, esta va a estar compuesta como la energía inicial. Energía inicial del fluido. Esto va a ganar espectro. Y esto va a tener que ser igual para el estado final. Sí. Es la única condición que estamos indicando es que la energía promedio se conserva. Entonces, tanto en el estado inicial como en el estado final, la energía va a ser siempre la misma. Y entonces nosotros podemos simplemente rearreglar esta ecuación que tenemos aquí y vamos a ver cómo lo definimos, porque vamos a pasar esto de este lado. Tenemos F menos I más F'. Y entonces podemos indicar esto como un cambio en la energía del sistema sin primario, más un cambio de energía en el sistema primario. Ahorita son cuentitas de primaria, que es lo más que da esta parte de Okay. Entonces, aquí todavía no hemos dicho qué tipo de intercambio de energía va a haber entre ambos sistemas. Si nosotros vamos a poder definir dos tipos de interacciones. Aquí en particular indican uno que como interacción térmica y otro como interacción matemática. Si recuerdan los cursos de termodinámica, pues esto ya va a ir enfilado hacia la primera ley de la termodinámica. Entonces, ahora sí voy a escribir. Igual, no sé si la cámara alcanza a resolver lo que escribo aquí, pero es básicamente la definición que tenemos en la página 139. Entonces, interacción. Si no se entiende lo que dice, si todos los parámetros externos a un sistema físico se mantienen fijos, es decir, no hay cambios magnéticos externos, no cambiamos la composición química del sistema, no cambiamos su volumen. De modo que cada uno de esos niveles energéticos
energéticos se mantienen invariables, es decir, la distribución de energías de este sistema se mantiene fijo y la distribución posible de energías de este sistema se mantiene fijo. Pero a pesar de esto puede cambiar energía, entonces a esto le vamos a llamar interacción térmica. Y en particular, definimos a esto como Q, donde definimos a Q como el cambio de energía G y Q' como el cambio de energía en el sistema primario. De modo que Q es igual a Q'. La energía que se transfiere de un sistema a otro bajo estas condiciones la vamos a entender como calor. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo es que estén tomando la medición de la energía de su sistema, vamos a poder tener vamos a entender a la convención de signos de calor como la energía suministrada hacia el sistema o por el sistema. ¿Sí? Si bajo nuestra convención decimos que U positivo quiere decir que el sistema gana energía, entonces U negativa quiere decir que el sistema pierde energía. Y viceversa, si bajo nuestra convención Q positivo quiere decir que el sistema disminuyó su nivel energético, Q negativa quiere decir que está aumentando su nivel energético. Y aquí se le echa un chorro de lo que tenemos por qué es algo que está caliente, lo que es algo que está frío. Hay gente que dice el frío no existe, pero tenemos que entender coloquialmente qué es lo que entendemos por frío. Y tiene que ver con la interacción de nosotros, sistema 1, el resto del universo, sistema 2. Si nosotros, por ejemplo, estamos ya, ¿cuál es la temperatura mínima? 18 grados. Entonces, nosotros estamos a una temperatura más alta, nuestro entorno a una temperatura más baja, entonces empezamos a hacer energía. Este cambio de energía negativo, nosotros lo entendemos hace frío. Por el contrario, hace unos días que estábamos a 38 grados, está tantito arriba de nosotros, y entonces hay un flujo de energía, entonces decimos, está haciendo calor, estamos recibiendo mucha energía. Entonces, en ese sentido, es como nosotros podemos entender todos estos, en principio, pues, cuentitas. Entonces, más allá de lo sofisticado o no que sean cada uno de estas definiciones, es el texto, el subtexto, en el que se encuentran cada una de ellas. ¿Comentarios? ¿Dudas? No, no, claro. Entonces, esto es en torno a la interacción térmica. Ahora va a la interacción.
Entonces, el siguiente caso es que estos ya no intercambian energía de la misma manera en la que lo hacía en el caso anterior, sino que ahora tenemos una pared que no permite el flujo de energía de un sistema actual. Tenemos unas paredes aisladas de debate. Entonces, a diferencia del caso anterior, donde todos los demás parámetros se mantenían fijos, aquí al menos uno de ellos, por ejemplo el volumen, va a variar. Entonces, a este tipo de procesos los llamamos procesos adiabatos y de manera similar a lo que tenemos aquí. Vamos a tener que, de la misma manera que nosotros teníamos calor, vamos a tener trabajo. Otra vez va a ser el cambio de energía acá. ¿Sí ven este o no? Esto es por el proceso de ahora. Y entonces, esta notación de signos tiene que ser consistente con cada combinación de signos que ustedes han dado en el calor. Entonces, al realizar un trabajo, vamos a cambiar las condiciones de la distribución de energía de cada uno de estos sistemas. Entonces, originalmente, en función de algunos de los parámetros que nosotros cambiamos, el sistema 1 va a pasar de una distribución a otra. En respuesta, el otro sistema va a cambiar de una configuración, perdón, una distribución inicial a una distribución final. Y entonces, en esta nomenclatura, nosotros vamos a entender que el intercambio de energía va a ser el trabajo realizado por un sistema y realizado sobre otro sistema, dependiendo cómo elijamos nosotros. Porque no hay, ahí está aislado completamente del resto del universo. ¿Quieren tomar una foto o no? Aquí no se está viendo bien el video. ¿Pueden tomar una foto para que lo compartan en su grupo? Y entonces, esto es si nosotros logramos de alguna manera preparar un experimento para que tengamos un tipo de intercambio que sería térmico o adiabático. En general, los sistemas físicos que se encuentran en la naturaleza no están en uno o en otro, sino en una combinación de ambos. Entonces, vamos a poder componer a la energía total o el cambio de energía de cada uno de los sistemas. Rojo, ciego. Va a ser una composición entre la energía intercambiada por interacción térmica y la energía debida a trabajo. Okay. Como recuerdan, libros de termodinámica clásica, estos intercambios nosotros los podemos hacer tan pequeñitos como que no sea posible. Y entonces pasar de una descripción discreta a una descripción diferencial.
interesante que depende de la trayectoria en la que está realizando el proceso. En general, termino de leer el capítulo, ya lo demás es la biografía de Robert Meyer. ¿Cómo? Rumbo. Y algunos de los problemas que posiblemente dieron. Entonces, aquí termina la última parte del capítulo, que si se dan cuenta, pues tiene toda la cara de la primera ley de la termodinámica, pero ahora visto desde una descripción estadística. Aquí todavía no decimos siquiera qué es lo que estamos observando. Se asume que como primer paso ustedes ya estudian el sistema físico particular, y ya lo demás es estadística experimental. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo una. Si de este lado le tenemos U como delta E y acá omega como W como delta E, entonces ¿por qué delta E es la suma de U y omega? No una de las dos. No, esta es bajo unas condiciones bien específicas donde se cumple esto. Esto de acá es en unas condiciones bien específicas donde se cumple esto. Sin embargo, no podemos garantizar que hay muchos procesos que se van a cumplir o una u otra. Entonces vamos a tener una composición de ambas. Cada una de estas la puedes separar. ¿Cuánta de esta energía se disipó como calor? ¿Cuánta de esta energía cambió porque interactuó con alguna pared? Primero por la pregunta. Va a ser la composición de las. En este caso particular, la cantidad de trabajo realizada es nula. En este caso en particular, la cantidad de intercambio de calor es nula. Ok. Sí. ¿Cómo lo están pensando? No te regreso, se me olvidaron los segundos el otro capítulo. Sigue trabajando.
Y costaba 490 y estaba en descuento y salía en 100 baros. Y está chido. Está bien. Y por ejemplo, ya hay problemas más complejos que se hace cuando no se conoce la energía total del sistema o los cambios de carbono y los cambios de trabajo. Eso lo va definiendo el problema. O sea, tienes tus dos sistemas. Primero agarran todas las herramientas que vieron como medio para resolver qué es lo que pasa en una sola de las cajas. Y la caja por sí sola tiene ciertas propiedades, el tamaño, el número de partículas, entre otros. Entonces, la energía que ustedes definen, por ejemplo, termina siendo función del número de partículas y del volumen. Entonces, esto te define una cierta forma, una función de la energía. Y entonces, primero, resolver estos dos, como ya lo veo con el. Entonces, una vez que tienen esto, ya sabes qué pasa si cambia el volumen, qué pasa si cambia el número de partículas. Y así, conforme tú vayas agregando más parámetros, no sé, x1, x2, x3, tu descripción se va volviendo más robusta y entonces puedes cambiar de manera macroscópica cada una de las propiedades de tu caja. Ahora, cuando esta caja sea importante con otra caja, con propiedades similares, la interacción la van a definir todos estos parámetros adicionales. Ya veremos un par de ejemplos. En particular, la siguiente unidad se llama interacción térmica. Y vamos a ver ya de manera concreta uno de estos. Problemas. Ok. Ahorita va a ser un poco lo que vimos en la final, pero con un poco más de detalle. Vamos a empezar a meter conceptos como distribuciones, conteo de estados. Entonces, este siguiente. Perdón, no me presenté hoy. Mi nombre, graduado de la licenciatura en la Universidad de Veracruzana, la licenciatura en física. Después fui a desinvestar, a hacer maestría y doctorado. Terminé estando involucrado en descripción físico-estadística de sistemas magnéticos, líquidos magnéticos en particular, pero todo en IBM. Y durante el postdoc estoy aprendiendo, bueno,
ya soy parte del grupo de Magdalena, entonces a todo lo que hice en la maestría le estoy aplicando las técnicas de no equilibrio. Todo lo que vamos a ver aquí es por equilibrio, puro equilibrio. Lo que estoy haciendo con Magdalena es aplicar su teoría para hacer una descripción fuera del equilibrio termodinámico para sistemas magnéticos, y ahorita estoy trabajando en la descripción geológica de sistemas, que es la viscosidad, y cómo cambia cuando, ya sea que lo fríe, o caliente, o frío, le hagas muchas cosas, y cómo, dependiendo del proceso que tú lleves, vas a tener un tipo de comportamiento u otro, y me refiero a la viscosidad. Es lo que hago con el grupo de Natalia. No. Ok. Esto me da, se llama interacción. Y como tal, pues se tienen que cumplir las condiciones del primero de los procesos que vimos hace un ratito, en donde todos los parámetros externos a los sistemas de los capas se mantienen constantes y solamente intercambian energía en forma de calor. ¿Sí? Entonces, las preguntas que pretende responder esta unidad se centran en qué condiciones nosotros decimos que un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico. ¿Qué sucede cuando no se satisfacen esas condiciones? ¿Sí? Y tercero, en función de todas estas preguntas que les estamos haciendo, pues ¿qué podemos decir en torno a las probabilidades de que el sistema se encuentre en uno o en otro? Entonces, no sé si lo vieron con el libro, pero vamos a los sistemas A y A', cada uno descrito por una distribución de energía. Y cuando estamos hablando de distribuciones de energía, nos referimos, ahorita solamente voy a dejar para el sistema 1, sistema singular. En función de la energía, ¿cuántos de estos estados se encuentran en esa energía particular? El libro, por tal de hacer una descripción más didáctica de cómo es que se cuentan estados, se remite mucho a sistemas cuánticos, porque son sistemas discretos, entonces no nos tenemos que meter con los de espacio base y demás. Entonces, la propuesta que hace el libro es que nosotros vamos a poder subdividir cada uno de estos, podemos dividir la energía en pequeños intervalos del tamaño, este va a ser E, y aquí E más delta E. De modo que si ustedes tuvieran una distribución continua de energía, no sé, voy a dibujar algo porque no es necesariamente, no estoy pensando en algún sistema particular. Si nosotros calculamos el área bajo la curva, vamos a tener un cierto número, el cual nosotros vamos a aproximar. Es como si fueran sumas de arriba, pero el valor medio, ya sea el valor de abajo o el valor de arriba, vamos a desestabilizar nuestro sistema y entonces el número de estados posibles que nos den es de las energías.
para el resto de este capítulo, cuando hable de sigma x es igual al número de estados en base. Y esto va a ser válido tanto para este sistema como el otro sistema. Primero, lo único que va a cambiar es que nosotros vamos a tener en la notación primas por números. Números impares. Entonces, lo primero que vimos hace ratito con un sistema que intercambia energía por calor es que nosotros, si el sistema se encuentra aislado del resto del universo, lo mínimo que le tenemos que exigir es que la energía total entonces, en función de esto, nosotros tenemos una ligadura. Esta sobre una ligadura. ¿Vieron la mecánica clásica? ¿Llevan curso de mecánica clásica? Me refiero a mecánica newtoniana, mecánica lagrangiana. Sí. ¿Recuerdan la ligadura? La ligadura es ¿alguien más? Ya sea la formulación que ustedes estén utilizando, hamiltoniana, lagrangiana, newtoniana, las partículas se van, el sistema que ustedes están estudiando va a tener la libertad de moverse tanto como sus ligaduras alrededor. Aquí, por ejemplo, este objeto tiene la única constricción de que el eje Z no puede ir de aquí para abajo. Esto ya pone una barrera. Igual podemos tener más tipo de ligaduras si nosotros queremos describir el movimiento de una partícula. Claro, entonces tenemos una constricción en que su eje Z o su coordenada Z es igual a 0 o alguna constante. ¿Sí? Esas son ligaduras que deben ser tomadas en cuenta dentro de sus formulaciones. En este caso, esta es nuestra ligadura. De toda la colección de estados accesibles en los que pueda estar el sistema, se tiene que cumplir esto de acá. Y entonces eso facilita un poco la descripción de los sistemas. Después van a ver la descripción en los sistemas, pero primero entonces esta construcción nos permite reducir uno de nuestros grados de libertad. Igual cuentitas y entonces ya nuestra descripción se vuelve un poco más sencilla porque ya no tenemos que ver cómo cambia la distribución y otra, sino que nos podemos enfocar en una de las distribuciones y la otra va a actuar en respuesta. Okay. Entonces, si consideramos que A y A' juntos mantienen nuestro sistema completo
aquí le llaman equilibrio, todavía los equipos se equilibran. La energía del sistema A puede tener una condición diferente de estados accesibles. Entonces, nos estamos preguntando cuál es la probabilidad de que nuestro sistema se encuentre en una configuración específica. ¿Ok? Entonces, esta función de distribución nos describe un conjunto de estados concretos. Y esto es todos y cada una de las energías que nosotros tenemos. Entonces, en particular, nosotros queremos notar cuántas personas hay de todas las posibles configuraciones. ¿Cuántas de ellas representan al estado energético particular que nosotros estamos estudiando? Y pues la forma más sencilla de que podemos calcular la probabilidad pues es dividir lo total entre lo que estamos interesados, que es básicamente lo que dice. Entonces, la probabilidad de que nuestro sistema se encuentre de manera particular en E va a ser la razón de cuántos estados juntamos en E, entre E y E más delta E, entre. ¿Ya llevaron mecánica cuántica o lo van a llevar a ya llevaron esos conceptos deben ser familiares para ustedes, los que ya llevan mecánica cuántica. Exigimos que esta función de distribución de probabilidad sea normada, es decir, el área bajo la curva sea nula y entonces nosotros vamos a tener algunos. En particular, nosotros notamos que esta es una constante que no depende de la energía particular que nosotros estamos observando. Esta es una C. C o E. Eso es para una dimensión. En particular, nosotros, esta es una abstracción, entonces podemos marcar esas abstracciones de manera diferente. Si tenemos un sistema monodimensional, entonces esto pues obviamente debe tener una dimensión. ¿Sí? Eso es solo una representación. Sin embargo, esto nos va a ayudar a hacer otro tipo de representaciones cuando nosotros incluyamos dos dimensiones. ¿Sí? Ok, entonces, aquí no lo marqué. Y nos estamos preguntando cuál es la probabilidad de que más delta E más delta
ustedes que están aquí. Entonces, de manera equivalente, nos estamos preguntando y entonces, esto de aquí se va a mapear. ¿No? Como esta no es una relación 1 a 1, bueno, no necesariamente es una relación 1 a 1. Esto puede estar escrito de tantas formas como nosotros. Es solamente igual una representación abstracta. Y entonces, nosotros vamos a tener una región en donde va a ser los estados posibles que el sistema combinado va a poder acceder. Por ejemplo, en este caso particular, tenemos el dominio que va desde 0 hasta infinito, pero puede haber sistemas en donde esté constreñido de aquí hasta algún lugar. Esto es para prima, para B' algo equivalente. Entonces, pues podemos hacer igual vamos a poder hacer una representación que, dependiendo de cada uno de los estados accesibles de nuestro sistema, las configuraciones particulares de nuestro sistema físico, este es todo el espacio posible en que estos podrían estar dispuestos. Y entonces esto se va a mapear de alguna regla de asociación entre esta y esta matriz. Entonces, todo esto va a ser el sistema total. Vamos a tener este mismo, que va a representar el sistema combinado y aquí va a tener una altura aproximada de sigma n, perdón, omega n. Y entonces, de manera análoga a la que tuvimos en esta primera representación, nosotros vamos a poder definir a nuestra probabilidad de que el sistema se encuentre entre estados de tipo E como sigma n, sigma primo. Y entonces lo expreso de esta manera porque yo ya tengo que validar. Entonces esto lo vamos a poder escribir de esta manera. Esto es aproximadamente la base completura. Si hacemos estos chiquititos, entonces esta aproximación se vuelve mejor. Y entonces así es como calculamos la probabilidad de que el sistema combinado se encuentre en el estado energético particular de la empresa. ¿Dudas antes de ver el ejemplo? Entonces, esa N, la probabilidad de que esté en un estado E no es la del A, es una general. Sí, o sea, tiene dos variables, E y E', pero con esta constricción te quitas uno de los lados del grafo. ¿Sí? Entonces, pudiste haber hecho una descripción alternativa en donde en vez de despejar el prima, despejas E. Y entonces, ahorita no está muy claro, ¿sí? Pero justo ahorita vamos a ver un ejemplo donde vamos a ver de manera concreta cómo es nuestro programa. Gracias. ¿Comentarios? ¿Algo más?
exámenes. Digo, ahorita estamos en nivel que nos pueden hacer algunas preguntas y les vamos a responder con lo que llevamos de carrera. Pero aquí como Magdaleno, 40 años de su espalda, yo los invito a que lo cansen de preguntas. Es así como se le saca provecho a algo como Magdaleno. Conmigo pueden empezar a practicar, pero si no dejen pasar la oportunidad de alguien que es experta de mérito, premios en ciencia, bueno, pues no lo primero. No dejen que nada más les venga a estar leyendo el libro y a practicar. Asfixien de preguntas. Él posiblemente les va a dar una respuesta que puede que sea sencilla o no. Pero vamos, es lo que uno espera cuando exigen algo como Magdaleno. Entonces, sean más activos, no tengan una posición tan pasiva como una clase. Ahorita todavía están a tiempo de corregir porque están en licenciatura, pero si quieren seguir haciendo posgrado, por ejemplo, ahí, insisto, lo contratan investigadores para hacer ciencia, no necesariamente docentes. Y a pesar de que hay gente que se esfuerza mucho por estudiar docencia, no todos tienen las habilidades. Entonces, si les pasa bien, buenas noches. Entonces, puede que lo que estas personas que nosotros hayan preparado para una clase no sea donde mejor se desenvuelve. Y entonces, cuando les hacen una pregunta particular de cada uno de alguno de estos temas, es donde estas personas son más hábiles, donde le puedes sacar un provecho. ¿Sí? Se está grabando todo para que lo suba a internet, entonces igual hay unos pizarrones que ya borran, entonces piden la foto. Igual ya voy a borrar este, pero si lo quieren tomar foto. Termino el ejercicio y vamos a tener un descanso. Todas las mayúsculas son de dobles. Por eso no puedo. Ok. Entonces, igual voy a seguir el ejemplo que viene en el libro. Es bastante claro, así lo estoy viendo. Voy a tratar de reproducir estas imágenes, pero mejor vayan al micro y van tratando de ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12. Y para allá, entonces, aquí vamos a describir al sistema A. Sistema. Y este sistema A va a tener una colección de estados que nosotros vamos a poder contar como entre 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, entonces aquí nos dice 2, 5, 10, 17, 17,
2, 5, 17 y 15. ¿Sí? Entonces, para el sistema se hizo algún tipo de aproximación teórica, experimental para los sistemas particulares. Y luego de resolver el problema físico concreto del primer sistema, se obtuvo esta función de distribución. Ni siquiera sabemos si es todavía, o no sé si también. Bueno, de manera similar, para el sistema primado, vamos a hacer un gráfico diferente. Igual para 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Entonces, tenemos los dos sistemas, se realiza algún tipo de experimento o algún desarrollo teórico, y entonces, luego de resolver el sistema físico particular de cada una de estas cajas, se llega a la conclusión de que el número de estados accesibles en función de la energía de nuestro sistema en particular va a obedecer una distribución de esta forma. Para el caso primado, el sistema de acá va a obedecer esta distribución de probabilidades. Se mide el número de Italia y entonces, supongamos que la energía combinada son 13 unidades. Entonces, necesitamos ver de cuántas maneras posibles el sistema combinado va a tener una suma igual a 3. Por ejemplo, un caso particular sería 10 más 3. ¿Sí? Otro sería 5 y 8. Y entonces, como ya sabemos algunos de los casos particulares, podemos ver cuáles son cada una de la suma total de las posibles configuraciones. Y después de esto viene una tablita. Donde tenemos T, signo, ¿se acuerdan de la representación que teníamos acá? Donde tenía los ejes E', de alguna, que tenían alguna representación, y estos se mapeaban las paredes, ¿sí? De una regla de asociación a otro espacio.
Aquí tenemos nuestro plano en 2 dimensiones, prima, y aquí tenemos su regla de asociación, definida por esto de acá. Entonces, los posibles estados de G van a ser 3, 4, 5, 6, 7, o sea, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces, para que se cumpla esta construcción, esto lo tiene que valer 10, 9, 8, 7, 6. Y entonces, simplemente estamos aplicando nuestra regla de asociación, que es esta tabla, esta gráfica, esta tabla, y la de asociación por acá. Y pues voy a copiar básicamente estos números: 2, 5, 10, 17, 25. Y este es 40, 26, 16, 8 y 13. Es más, terminando de hacer otra vez la gráfica que está. Tenemos E, tenemos el y este lado vamos a tener entonces el número de estados accesibles total para el sistema combinado pues va a ser esto. Y el sistema no sale de manera racional. Pues simplemente hay que multiplicar por esto, por esto. 80, 160, 56 y 500. Entonces vamos a hacer un esbozo de esta nueva distribución. Tenemos esta construcción, por lo que ahora solamente necesitamos hacer una gráfica en una sola línea, en vez de todos. Sigma total por nuestra construcción. Y entonces, en función de 3, 4, 5, 6 y 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a tener de 50 en 50. $100, 150 y 200. Entonces el primero está en 80. Vamos por acá. El segundo en 130, más o menos por acá. De ahí 160, que más o menos por acá. Me falta un número. 4, 6, 7. Voy a hablar de 3, 4, 5, 7, 8. 2, 4, 5. Se me está faltando. 136 por acá. Y 75 por acá. Tenemos 80, 130, 160, 136 y 75.
Entonces, de manera aislada, ustedes pueden hacer una descripción de cada uno de estos sistemas de manera individual, utilizando todas las técnicas que vieron la semana pasada. Sin embargo, esta construcción y la definición misma que vimos al principio, que es una interacción térmica, es decir, estos dos sistemas solamente van a intercambiar energía en forma de calor, nos va a permitir hacer una descripción combinada de estos dos sistemas. Y entonces, este es el número de estados posibles, sigma. No sé si se dieron cuenta, si nos aplicamos simplemente. Sigma. Entonces, el estado más probable es que el sistema se encuentre entre sí mismo. Esa es la distribución más probable, va a tener una cierta dispersión, que ustedes lo calculan con la varianza. La media puede que esté por aquí, parece que sí lo van a poner por acá. Entonces, ¿dudas? ¿Eso responde un poco lo que preguntabas hace rato? Sí. No está bien lo bueno, pero bueno, nos vemos en 15 minutos. Sigue grabando. Pídenles apuntes. Porque lo que vamos a seguir discutiendo va a ser en función de lo que acabamos de hacer. ¿Qué dijo ahorita? Porque sigue grabando, seguro que sigue grabando.
esquema de energía realmente es el delta de una energía promedio. Es decir, como los sistemas son N, nosotros tratamos con la probabilidad estimada, entonces decimos que la energía promedio de A al inicio, pues es simplemente la energía de todos los A, de todos los una de esas juntos, entre el número de sistemas. Entonces, resumo de las energías de A al inicio. Es decir, para los sistemas A son EI, o sea, al inicio, de EI inicial, si quieres, entre los sistemas, y es la suma de todos los iniciales de A. O sea, EI, cuando no tiene prima, nos referimos a ninguna prima, es el sistema para los primos, es el sistema primo. Entonces, el intercambio de la energía es promedio. O sea, tú promedias primero la energía. Pues aquí tenemos, sí. Y eso solo para los iniciales de la carga. Son los finales. Ajá. Entonces tienes esta relación, o sea, sabes que estos constantes, porque los juntaste y todo entonces, pues el promedio, pues en sí tendría que ser más o menos, entonces, tanto porque es importante, o sea, la energía no es la que se recuerda, entonces, tanto la energía que tiene, buscamos al final el promedio, la energía que tiene la organización es el promedio, ya es el porque no ha cambiado nada. Entonces simplemente aquí como las energías que quedan en esta pero yo por eso es que es una concepción familiar. O sea, el promedio de energía de los sistemas de A prima más de los normales a normal. Pues hay idea que puede ser esa cosa es constante, se conserva. Pues llevamos el indicador, pues seguimos sí, que cuando son los parámetros externos o fijos, entonces tenemos un indicador y así dividimos el valor a esos puntos. Aquí no hay ningún subíndice, yo lo que entiendo es la existencia. Pero aún así, no, así, no. O sea, te puedes poner, es como que, según tu perspectiva, lo que quieras ver, o sea, de A prima, de A hacia arriba, según cuál es tu escala, pero pues al final, simplemente la necesidad que quieras ver, entonces, de la misma manera, pues se considera el calor, que es promedio de energía. Y para los objetivos, para los científicos es la posibilidad. Y en esta canción se puede elegir. Entonces, para el sistema, esto lo puedes llamar sobre o ser. Sí, ya estamos. Sí, ya está sentido. Entonces, pues ya con esto, entonces ahora, cuando las cosas son largas, es decir, que para que no se vea. Pero es cuando en un sistema solo que va a estar aislado del núcleo. Igual no para los partículas. Sí, ya, entonces cuando el proceso entonces ahora promedio de energía que estaba igual para no, pero sí tiene que ser más resuelto. Igual se conserva nada. Y pues ya digamos, como dispositivo negativo, pues es una de las dos veces, y luego
Gracias, gracias. Entonces, ya vimos cómo es que si tenemos dos sistemas térmicos, dos sistemas que intercambian energía térmica, es decir, una cantidad de energía que tenemos con calor de un sistema otro. Una vez que nosotros conocemos la distribución de probabilidad de que cada uno de los sistemas de manera aislada esté en una distribución de probabilidad y otra, como resultado, si hacemos una medición, resulta que nuestra energía varía tanto. Nosotros ahora podemos calcular cuál es la función de distribución de probabilidad para cada uno, para todo el sistema combinado. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a investigar la probabilidad. No sé. Tomar otro, sí. Entonces, cuando tenemos un sistema que está en un estado estacionario y nada lo perturba y siempre está en el estado que tiene que estar, entonces decimos que el sistema se encuentra sumamente localizado. Es decir, aquí tenemos, si calculamos la probabilidad, primero la función de probabilidad y luego de eso la media. Sí, más o menos. El valor medio y calculamos su varianza. Si el sistema se encuentra en un estado estacionario, si lo medimos hoy, mañana o después, vamos a encontrar que casi siempre se encuentra en la misma configuración. Entonces, cuando tenemos un sistema compuesto por muchas partículas, vemos que el ancho de esta distribución es proporcional a su valor medio entre el número de partículas que lo componen. Esto lo van a ver si entran en un posgrado, como parte de la ecuación de Liouville, para el tema de partículas, y ven que la distribución de probabilidades tiene esta varianza, o está relacionada a esta varianza. Y entonces, como tenemos partículas, pero sistemas de partículas que van del orden del número de Avogadro, vemos que esto es muy numeroso. ¿Sí? Entonces el sistema está sumamente localizado. Entonces cuando vemos que el sistema que estamos estudiando se encuentra en una de estas estados de energías así, entonces llegamos a la conclusión de que para un estado sumamente localizado se requiere una relación como esta. Y de alguna manera ustedes lo vieron con edema, en donde pues vieron
creo que esto que está relacionado con el número de estados. Bueno, aquí nos dice que por el esto se supone que lo veo en el capítulo pasado. Entonces, como es muy complicado analizar funciones que crecen demasiado rápido, es que en vez de hacer una representación en términos de la probabilidad, vamos a estudiar el logaritmo de la probabilidad, que es una medida un poco más lenta, por llamarlo así. Entonces, de la ecuación 5, tenemos P de P igual a una constante que es independiente de la energía de nuestro sistema. Donde es el asterisco menos E, el logaritmo natural de esto. Entonces, si nosotros graficamos el comportamiento habitual que tienen las funciones de distribución, nosotros vamos a observar que como función de la energía, estas suelen ser funciones que crecen. Como es una función creciente, y esta es función de E menos E', pues se vuelve una función decreciente. Y entonces, la suma de estas dos va a dar un máximo en el espacio, que va a ser la suma de y esta, su máximo va a estar aproximadamente alrededor de la energía progresiva. Sí, este es lo que nos muestra la evidencia experimental, es que así se suelen comportar cada uno de estos sistemas. Tenemos, por ejemplo, el oscilador armónico cuántico. Vemos que esto depende de sus frecuencias, y entre más alta la frecuencia, el nivel energético es mayor. Entonces vamos a calcular el máximo de esta función, pues simplemente derivamos. Es que 1 sobre P, P o P.
respecto a E. Derivado con respecto a E. Sobre T, tanto parcial, parcial. TP. Esta es nuestra conexión para el inicio. Entonces, pues cuando lo aplicamos a esto, tenemos la derivada de esto que va a ser nula. Y pues vamos a obtenerlo como esto. Se maneja como signo. Derivada con respecto a E. El logaritmo natural de omega E más el logaritmo natural con respecto a N con el primo. Y entonces, si queremos que sea el máximo, tenemos que ser el tipo. Entonces, usamos a la cadena. Y aquí es N menos asterisco menos E. Y entonces, este factor de aquí es parcial de logaritmo natural. Sí, la parcial de logaritmo natural. El primo es 1, es idéntico. Y entonces, a partir de esto, pues pasan esta cantidad del otro lado. Y vemos que el logaritmo natural de omega con respecto a E es igual a la parcial del logaritmo natural de omega prima respecto a E prima. Y se define una medida logarítmica como beta en función de que va a ser todo